que estoy viendo al Maestro cara a cara, que se ahogue mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en el silencio y sin palabras, y que pasa mucho tiempo y que nadie diga nada. Solo déjame mirarte cara a cara. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solo déjame mirarte cara a cara, aunque caiga derretido en tu mirada. Derrotado y desasuelo, tembloroso y sin aliento, aún te seguiré mirando, mi Maestro. Cuando caigan de tus plantas de rodillas, déjame llorar pegado a tus heridas, y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida. ¿Qué es lo que he estado esperando toda mi vida? Amén. ¿Cómo están, hermanos? Buenos días. Gracias por venir. Dios le da la bienvenida a todos nosotros que hemos venido a alabar su nombre, ¿verdad? Hoy, esta mañana, quisiera... Hay un anciano que dice comunicar la palabra de Dios. Me gusta cómo él lo dice. Hoy en la mañana queremos hablar de un tema que lo titulé La justicia de Dios. Vamos a poner la agüita por acá. Les invito a abrir su palabra, la palabra de Dios, en Romanos 7:12. Pero antes de abrir, vamos a invocar el Espíritu de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, gracias por la oportunidad, Señor, de uno poder estar acá parado, Padre. De verdad es un privilegio, Señor, que yo no lo merezco.
Tú eres el único Señor que puede hacer la obra, Padre. Te imploro de corazón que tu Espíritu Santo hable por mí. Sinceramente, Padre, quiero esconderme detrás de ti para que, Señor, tú seas el que hable y no yo. Te ruego estas cosas sin merecer nada y que tu Espíritu, Señor, llene todos los corazones. Que tu verdad se hable, Señor. Y si me equivoco en algo, perdóname, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Romanos. Y me preguntaron cuál era el tema. Yo en realidad no tenía un tema, pero tenía un pensamiento que hace tiempo lo tengo en mi mente y en la misericordia de Dios me tocó predicar y pude entenderlo un poquito más. ¿Y cuál es el tema? El tema es principal. Si hay una cosa que me olvido hoy, es que nomás que quiero que tengan en la mente lo que dice Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Nosotros sabemos que en nuestro mundo todo el mundo está buscando justicia. Si ahora mismo yo te pregunto a ti, yo sé que alguien te ha hecho una injusticia en el trabajo o tú piensas que la misma vida te ha hecho una injusticia. Pero cuando uno entra en este evangelio, entendió que en este mundo nunca va a haber justicia como uno la quiere. Y por una simple razón, por el pecado. Pero quiero quedar que en sus mentes que esa justicia que nosotros buscamos es la misma que Dios mismo la busca. Vamos a leerle, quiero leerles un párrafo donde encontré y dice, explica justamente lo que es justicia. Dice, entendemos justicia como la retribución merecida por alguna falta o la preocupación de bienestar de alguien, ¿verdad? Que alguien cometió una falta y hay que remunerarlo. Sin embargo, en nuestro mundo, nuestra sociedad actual se caracteriza por todo menos por ser una sociedad justa. ¿Y por qué razón? Por el pecado. Nuestro padre Adán no lo pudo hacer cuando le vinieron a confrontar con la injusticia que había cometido, ¿verdad? Él cometió una injusticia. ¿Se lo hizo a quién? A Dios. Y el resultado es que los patrones, estándares, leyes, justicia entre personas, sociedades, países y culturas son tan variables que es prácticamente imposible establecer un parámetro que agrade a todos. Es imposible. O que beneficie a todos. Esto a causa del egoísmo que caracteriza nuestra pecaminosa ser. El ser humano, su justicia siempre es favorable solamente para él y descalifica a los demás de esa virtud. Es por eso que en esta tierra nunca, hasta que Dios venga, va a haber una justicia que es justa. Pero si nosotros sabemos que en este mundo no hay justicia, es como una desesperación que tuviéramos, ¿verdad? No hay arreglo para nada. Pero la palabra de Dios en su misericordia nos muestra quién es justo, ¿verdad? Les invito a abrir en Deuteronomios 32:4 y no sé si ustedes me van a permitir, pero necesito quitar mi jaque. Gracias, hermanos. Ojalá que no le moleste a muchos. Dice, de Dios se dice que es la roca, su obra es perfecta porque todos sus caminos son justos, de fidelidad y sin injusticia. Justo y recto es ¿quién? Es Él. En Génesis 18:25 nos dice, el juez de toda la tierra no ha de ser lo que es justo. Y en el Salmo 19:8, los mandamientos de Jehová son ¿qué? Rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Pero si Dios es justo, ¿qué es lo que lo hace justo? Y hermanos, así como le dije al principio, quiero que quede ese pensamiento. Si me equivoco en un momento, digo algo que no debe ser, le ruego que este pensamiento quede en su mente. Romanos 7:12, vamos a leerlo de nuevo, dice, pero si Dios es justo, es la pregunta, ¿qué es lo que lo hace justo?
su ley. Su ley lo hace justo. Y estamos viviendo en un tiempo donde se habla y se repite. Yo lo veo de esta manera, es como una moneda, y la moneda tiene dos caras, y nomás se repite y se repite la cara de una moneda, y se repite solamente mucho el amor de Cristo. Que Dios, que somos salvos por la fe, y eso es verdad. Pero tal vez al repetirlo tanto hemos dejado de explicar justamente lo que significa ser justos por la fe. En Romanos 7:12 de nuevo quiero leerle, dice: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Qué es lo que lo hace justo a Dios? La ley, su ley. Porque su ley, dice Salmo 119:45, y andaré con libertad porque he buscado tus preceptos. Su ley nos hace libres. En Salmo 119, 142, 172, el salmista dice: tu ley es verdad, todos tus mandamientos son justos. En un paréntesis, ustedes saben que los países hablan de su carácter a través de las leyes que ponen. Igualmente Dios en su reino, su carácter es reflejado a través de su ley. Y cuando Él dice que Él es justo, porque su ley es justa. En Salmo 111, 7, 8 dice: fieles son todos tus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Y Santiago 2:8 y también 1:25 dice del Decálogo: la ley de la ley real y de la perfecta ley que da libertad. ¿Y por qué este tema, hermano, tan importante para mí principalmente? Por mi preocupación. Tengo una preocupación de que la ley de Dios tal vez en nosotros no se ha levantado tan alto como mismo Dios quisiera. Y leyendo los libros de la hermana G. White, leyendo los artículos, el otro día leí un artículo que tremendo me impactó, y yo buscando la ley de Dios, la idea de la salvación por fe, y hay varias repeticiones donde dicen que la ley fue abolida, que solamente eres salvo por fe, que solamente si crees eres justificado, y eso a mí me preocupa. Y le voy a leer un párrafo al final, si hay un poquito de tiempo, sobre lo que la hermana G. White dice, solamente sobre tener la ley tal vez escondida en el amor de Cristo. Y eso que tal vez muchos de nosotros estamos haciendo, escondiendo la ley en el amor de Cristo. Pero como le dije al principio, yo lo veo como una moneda de dos caras que se tiene que doblar y hablar. ¿Y cómo comenzó todo este problema que tenemos de injusticia? Todo comenzó, hermanos, en el Edén. Y acá viene para explicarle la importancia de esta ley. Dice, en Génesis 1:26 se describe que el hombre fue hecho a la imagen de ¿quién? A la imagen de Dios, ¿verdad? Y fueron hechos también a semejanza de Dios. Eso quiere decir que cuando el hombre fue hecho, nosotros representábamos el carácter de ¿quién? De Dios. Llevábamos en nuestro carácter la ley de Dios. La sierva de Dios dice que la ley de Dios es una revelación de su voluntad y del carácter de su autor. Lo voy a leer de nuevo. La ley de Dios es una revelación de su voluntad y del carácter de ¿quién? De su autor. Ella también dice, y la ley de Dios expresa, si la ley de Dios expresa su voluntad y su carácter, la ley es inmutable. En Mensaje Selecto, página 283, ella dice, la ley de Dios es inmutable porque es un trasunto de su carácter. Lo que queremos es que está establecido, hermanos, que la ley que lo hace justo a Dios es exactamente el carácter de ¿quién? De Dios. Y refleja su voluntad a nosotros. A veces nosotros estamos diciendo, yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios. Obedece ¿qué cosa? Sus mandamientos.
Creo que estoy yendo muy rápido o no veo la hora. Pero en el Edén, hermanos, pasó algo. Yo en realidad no me explico cómo pasó esto, pero esto dice que es el misterio, es un misterio, ¿verdad? Cómo el pecado entró, cómo entró a Satanás, cómo entró a Adán y Eva, pero entró. Y ahí se explica en Génesis 2, 16, 17 y dice, y mandó, hablen su Biblia también, ¿no? Yo estoy yendo muy rápido, pero abren su Biblia en Génesis, en el capítulo 2, en el versículo 16 y 17. Me dicen amén cuando lo tengan. Y dice Dios, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás, ¿qué? Comer. En el 17 dice, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comiere, ciertamente, ¿qué cosa? Morirás. Yo acá humanamente digo, ¿no? Viviendo este mundo y conociendo a muchas personas, ¿verdad? Y estando fuera del evangelio, hermano, yo le digo que si yo hubiera sido Adán y Eva, pero tal vez como yo, no sé, no lo puedo explicar, pero yo me puedo explicar a mí, yo no quisiera estar viviendo en el mundo de nuevo. Es una diferencia totalmente, y la única diferencia que lo hace mi vida diferente es Cristo, es su ley, es su misericordia. Y en Génesis 3, en el capítulo 3 de Génesis, en el versículo del 6 a 9, vemos cómo el mandato de Dios en Génesis 2, lo vemos que como transgredido, ¿verdad? Dice Génesis 3, abran sus Biblias en Génesis capítulo 3, versículos 6 a 9, y dice, y vio la mujer que el árbol era ¿qué? Bueno para comer, y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, ¿y qué hizo? Y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. En el 7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera. Bueno, ya yo me recuerdo que el pastor predicó sobre esto también. Y se hicieron delantares, y oyeron voz del Jehová Dios que se paseaban, ¿dónde? En el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles de los huertos. Mas Jehová Dios llamó ¿a quién? Al hombre, y ¿qué le dijo? ¿Dónde tú estás? Quiero, hermanos, que en estos versículos, hermanos, entendamos el problema de este mundo, porque de ahí que vamos a entender todo el evangelio. Si no podemos entender estos versículos, no vamos a poder entender todo el evangelio, no vamos a entender por qué la ley y la justicia de Dios, no vamos a entender que tú eres salvo solamente por la fe, no vamos a entender que eres justo por los méritos de Cristo, no vamos a entender cómo Cristo por su sangre te limpia de pecado, no lo vas a entender si no podemos estudiar y entender lo que pasó acá. Acá, hermanos, pasó dos cosas. Muchos de nosotros tal vez pensamos solamente que pasó una cosa, pero pasó dos cosas. Adán y Eva desobedeció ¿a quién? A Dios. Y en el capítulo 2 de Génesis, versículo 17, dice que el día de que él comiere, ¿qué dice? ¿Cuál es la maldición? Ciertamente morirás. Pero en el versículo 9, primer problema del hombre cuando comió del árbol prohibido fue que se puso una condenación que Dios le había dicho que iba a morir. Y segundo problema, que tal vez muchos de nosotros no lo vemos, dice que cuando pecaron, hubo un resultado. ¿Y cuál fue ese resultado? La separación del hombre ¿con quién? Con Dios. Entonces hubo dos problemas. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Dice Primera de Juan 3:4, a ver si pueden buscar Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción ¿de qué? De la ley. Lo que Adán y Eva habían hecho, ¿qué cosa? Pecado, que significa infracción
de la ley. Y eso es tremendo, porque al hacerlo se condenaron ¿a qué? A muerte. Pero ahí viene un problemita. El problemita es que ahora condenados a la muerte, ¿verdad? Imagina, yo me pongo en los pies de Adán y de repente yo oigo que yo voy, ahora me recuerdo, no es que oigo, yo ya lo oí, yo ya lo sé. Se puede predicar de otro tema sobre eso, pero en ese instante ellos están ahí parados y recordando que ahora tienen ¿qué cosa? Que morir. Que morir. ¿Y por qué razón? Porque, y esta es la palabra que yo voy a usar, porque infringieron la ley. Es lo mismo que decir, ¿por qué? Pecaron. Pero yo quiero llevarle sus mentes a que lo que pasó fue que infringieron ¿qué cosa? La ley. Y al infringir la ley tenían que morir. Pero no murieron, y en el versículo 9, y en el capítulo 13, versículos 8 y 9 dice que Jesús sale ¿a qué cosa? A buscarlos, y ellos no se atreven ¿qué cosa? A estar al frente de ¿quién? De Dios. El pastor explicó esto muy bien, creo, en un sermón. Donde está Cristo, donde está su gloria, no puede estar ¿qué cosa? Presente el pecado. Y ese es el problema. Dos problemas. El problema que Adán infringió la ley, y el problema ahora que el resultado de eso es que estamos ¿qué cosa? Separados ¿de quién? De Dios. Y yo siendo Adán y Eva, ¿verdad? Yo pienso, yo hubiera querido de una manera u otra revolverme, ¿no? A lo que había hecho. Pasado el tiempo, dice la hermana G. D. White, que Adán y Eva vieron cómo su transgresión había causado la muerte al mundo. En el Edén, los árboles, las hojas no se caían. Los árboles siempre eran verdes. Pero en la vida de ellos, cuando ellos fueron sacados del Edén por la transgresión que hicieron, vieron que el mundo comenzó ¿qué cosa? A decaer, a morir. Y les dolió en el alma. En ese instante tal vez yo hubiera querido regresar. Y yo pienso que Adán y Eva siempre, desde un momento que se dieron cuenta de lo que habían hecho, quisieron regresar ¿dónde? De nuevo, al Edén. Quisieron regresar a hablar ¿con quién? Con Dios. Su corazón ha tenido que estar tremendamente dolido. Ha tenido que estar triste, caminando. Ellos no vivían como nosotros 80 años, ellos vivían siglos y siglos, viviendo con la tristeza que no podían ver. Y todo porque infringieron la ley de quién. ¿Y cuál dos problemas tuvieron? ¿Qué tienen? La muerte. ¿Y cuál es la otra? La separación. Dice pues si me perdí yo acá. Dice en Romanos 2:23. 2:23, Romanos 2:23. Puedan buscar sus Biblias en Romanos 2:23, porque acá este versículo nos va a abrir un poco la mente a lo que más o menos quiero yo decirles hoy, esta mañana. Dice Romanos 2:23, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿qué pasó? Dice ahí la palabra de Dios. ¿Deshonras a quién? A Dios. Cuando Adán pecó contra Dios, ¿a quién deshonró? A Dios. Cuando Satanás pecó contra Dios, ¿a quién deshonró? A Dios. Y si vemos que deshonró a Dios, está deshonrando a su carácter. Y acabamos de decir que la ley de Dios es el trasunto ¿de qué? De su carácter. Y la justicia de Dios es ¿qué cosa? Su ley. Para mí ese concepto para mí es tremendo, porque desde ahí es el problema nuestro. Pero nosotros, ¿se acuerdan la moneda que le dije? Hablamos de un lado. ¿Cuál lado? El lado del amor. Pero el otro lado está el lado de la ley. La ley
Que dice Romanos 2:3, con infracción de la ley, ¿qué cosa? ¿Deshonraste a quién? A Dios. Y tal vez hoy, esta mañana, entiendas cuando se dice por fe eres justificado. Entendiendo que el ser humano ahora estaba en esa situación, yo les pregunto a ustedes, y no es para que me respondan, ¿qué podía hacer Eva y Adán para restaurar lo que habían hecho? Ustedes han visto juicios, ¿verdad? Yo he visto juicios donde hay dos personas que pelean. Esto siempre a veces lo explico, pero lo voy a explicar de esta manera hoy. Dice, hay dos personas que pelean, uno le hace daño al otro, ¿verdad? Y ahora el juicio tiene dos culpas también, dos problemas. Porque tiene que pagar lo que hizo, y ustedes saben lo que sigue, ¿verdad? Y tiene que pagar, ¿qué más? La indemnización, ¿sabe? Restituir lo que, de una manera u otra, lo que él hizo, dañó. Y a veces nosotros nos olvidamos de ese problemita que tenemos que restaurar. Entonces, ahora, Adán había roto la ley de Dios, el mandamiento. Dios le mandó que no hiciera algo y él lo rompió. El problema es que ahora se puso la muerte en él. Se alejó, el resultado fue que se alejó de Dios. Yo le pregunto ahora a ustedes, ¿cómo Adán puede de nuevo regresar al Edén? No puede, es imposible, no puede. ¿Y por qué no puede? Porque tiene una deuda. ¿Una deuda contra quién? Contra Dios. Y lo deshonró. Pero el que hizo pecar a Adán, ¿quién fue? Satanás. Y Satanás tiene un problema con Dios. Él es un mentiroso. Él dice que la ley de Dios no se puede, ¿qué cosa? Cumplir. Y como que casi lo comprueba con Adán. Y ahí, hermanos, es el tema donde el plan, un plan que Dios en su misericordia, dijimos que la justicia de Dios es la ley de Dios, que la ley de Dios es su carácter, y en su carácter, en la misericordia de Dios, ¿qué es lo que Dios hace cuando ve a un hombre, cuando ve a su hijo? Hizo tremendo. En Juan 3:16 nosotros podemos ver lo que en su misericordia Dios hizo, porque de tal manera amó Dios, ¿qué cosa? Al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo en él crea, no se pierda, mas tenga, ¿qué cosa? Vida eterna. Si Dios hubiera sabido que Adán y Eva podían arreglarse sus problemas, el problema era que tenían que morir, y el otro problema es que no podían estar junto a Dios, Dios lo hubiera dejado solo, hubiera dicho una cosa, mira, arréglense. Pero Dios en su carácter, en su misericordia, dice, mira, ustedes no pueden hacer nada. Y si uno lee la palabra de Dios de nuevo, va a Génesis, y uno comienza a entender que nosotros salimos de la mano ¿de quién? De Dios. Y cuando yo leo eso, yo me enfoco en mis hijos. Y si mis hijos hubieran roto algo, ¿quién es el que tiene que pagar? Si mis hijos pequeños rompen algo a alguien, rompen algo en la casa, ¿quién es el que tiene que arreglarlo? El Padre, el Padre. Nosotros tenemos que entender que la única manera que este problema se arreglaba, de nuevo regresar al lado de Dios y que no muráramos, era el único que lo podía arreglar, ¿era quién? Dios. Y Él en su misericordia, ¿qué es lo que hace? Manda ¿a quién? A su Hijo. Para hacer dos cosas. Decimos que al infringir la ley estamos deshonrando a Dios. Y ahora estábamos separados de Dios. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros, Dios lo hizo, ¿qué cosa? Pecado, para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué cosa? Justicia de Dios, ¿en qué? En Él. Bueno, no sé, un paréntesis, ¿verdad? El problema también es que cuando Dios nos estaba mirando y nosotros ahora nos vemos como hombres, nosotros estamos puestos como injustos, ¿verdad? Que habíamos hecho un mal ¿a quién? A Dios. En Juan 3:18 dice,
Dios es en Juan 3:18 dice, el que en él, Jesús, cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido, ¿qué cosa? Condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de ¿quién? De Dios. Y este es el Evangelio. El Evangelio es una noticia. Es decir al mundo que hay solución ¿para qué? Nosotros repetimos siempre para el pecado, pero vamos a poner la palabra, hay solución cuando Adán y Eva deshonró ¿a quién? A Dios. Hay solución para todos los que infringen ¿qué cosa? La ley de Dios, que es lo mismo decir, hay solución ¿para qué? Para el pecado. Y eso nosotros tenemos que entenderlo, repetirlo, que todo lo que Jesús hizo, todo lo que Jesús hizo es para resolver los dos problemas, el llevarnos al lado de Dios y que la muerte, de la condenación de la muerte no llegara ¿a quién? A uno. Y uno puede leer en la palabra de Dios en el Calvario, pero si uno se va 3 años antes o desde el comienzo del nacimiento de Cristo, Dios desde el principio tuvo que enseñarnos ¿a qué cosa? A obedecer la ley de Dios. Y por esa misma obediencia a la ley de Dios, que justo lo llevó al Calvario, hizo 2 cosas. Obedeciendo, restauró el honor de ¿quién? De Dios. Y muriendo, ¿qué es lo que hizo? Nos quitó ¿qué cosa? El pecado, la condenación de la muerte, hermanos. Es tan importante estos 2 temas, como le dije, la moneda. El amor de Cristo se muestra viniendo a este mundo, dándonos lo que nosotros no merecemos, sabiendo que nosotros no tenemos ni un chance de regresar al cielo, ningún chance de poder servir a Dios. Pero Él vino, Dios en su plan, en su misericordia, mandó a Cristo para que hiciera y resolviera estos 2 problemas. Y lo resuelve ahora mismo. Por eso dice en 1 de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos ¿a dónde? A Dios. Nosotros, hermanos, en nuestra mente, para poder obedecer, para poder creer en Dios y recibir el amor de Dios, tenemos que nosotros entender dónde vino el problema. ¿Y dónde vino el problema? Porque nosotros deshonramos a Dios cuando quebrantamos su ley. Y en su misericordia Dios manda a su Hijo. Y ahora, hermanos, tal vez, si podemos leer Romanos 5:1, podamos entender lo que dice: justificados eres ¿por qué? Por la fe. Y ahí viene el tema, ¿no? Que tremendo, este es un tema tremendo, la justificación por la fe. Eres justificado por la fe, porque el problema de estar cerca a Dios tiene que ser resuelto. ¿Cómo? ¿Creyendo en qué? En sus méritos de Cristo. Eres justo, pero no te quita. ¿Dónde te quita la condenación de la muerte? Cuando lo aceptas que Él obedeció la ley y murió por ti, y su sangre limpia ¿qué cosa? Todos tus pecados, todas tus acciones que hiciste en infringir la ley de Dios. Si ustedes se dan cuenta, hermano, yo he repetido lo mismo casi. Infracción de la ley de Dios, infracción de la ley de Dios. Porque yo quiero, hermano, que esta mañana, hoy salgamos de acá, que la ley de Dios es santa, pura y buena, y que nosotros la hemos infringido, pero hay solución. Y ahí podemos entender ahora, justificados por la fe, porque la solución está. Jesús hizo toda la obra, obedeció la ley
y murió por mí. Puso la ley de Dios, la honra de Dios, ¿cómo lo puso? En grande. Y al mismo tiempo de poner la ley de Dios en grande, al morir, me quitó la culpa de quién. Y ahora, ¿verdad? Viene el problema. Y ahora, ¿cómo yo regreso a Dios? En ese mismo acto, hermanos, en ese mismo acto, esa obra que Él hizo, la palabra de Dios, ya que no hay mucho tiempo, dice que su obra no es imputada. Imputada. Mejor dicho, cuando yo creo en Cristo, cuando yo creo lo que Él hizo, cuando me veo que yo en realidad no puedo resolver el problema del pecado, pero entiendo que ya hay solución en su misericordia. Dios, por la obra de Cristo, me imputa ¿qué cosa? Se dice que es como un velo de justicia, que ahora yo puedo estar delante de ¿quién? De Dios. ¿Podemos ver, hermanos, el tema que salió desde Adán? Que el problema de la muerte, el problema de la separación por infringir la ley de Dios, y ahora Cristo en su misericordia, ¿qué nos da? La oportunidad de acercarnos ¿a quién? A Cristo, ¿verdad? Pero ahí no para la cosa, porque si el problema de Adán y Eva fue que infringieron la ley de Dios, y Jesús vino toda una vida para poner en alto el honor de la ley de Dios, es imposible que cuando nosotros llevemos la justicia de Cristo, los méritos de Cristo, para acercarnos a Dios, una vez que nos acerquemos a Dios, ¿qué pasaría si de nuevo deshonro a Dios? Lo mismo, lo que Adán hizo. La muerte, de nuevo, tiene que ser para mí, y la separación entre Dios y yo tiene que de nuevo existir. Entonces, en su misericordia, ¿ve? Esta es la segunda parte, esta es la obra. Esta hora podemos entender lo que dice ahora Gálatas 2:16, y dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, por las obras de Jesucristo en la cruz del Calvario, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será ¿qué cosa? Justificado. Entonces yo me pongo de nuevo como Adán. Tengo que morir. ¿Y separado de quién? De Dios. Pero Dios, ¿verdad? Decimos que arregló ese problema. Nos imputa sus méritos. Pero al mismo tiempo que nos imputa sus méritos, hermanos, también nos, ¿cómo se dice la palabra? Nos da el poder de seguir delante de Dios. Y en otra palabra sería, nos da el poder de obedecer ¿a quién? A Dios, obedecer su ley, estar enfrente de ¿quién? De Dios. Ahora vemos por qué la importancia de la ley. Porque es la misma que nos condena, es la misma obedeciendo lo que nos pone ¿a dónde? ¿Al lado de quién? De Cristo. Y es la misma, hermanos, que nos dice que ya no tienes muerte. La ley es muy importante en nuestra salvación y no podemos rebajarla. Por eso le digo, si algo del tema le quedó, que lean Romanos 7:12. La ley de Dios es verdadera, pura y justa. Y es por esa ley que Jesús tuvo que morir. Déjenme leerles, hermanos, rapidito, a ver si tengo acá, ya que el tiempo se me va, lo que dice la hermana G. de White en el conflicto de los siglos, página 458. En la verdad de su palabra, Dios ha dado a los hombres una revelación de sí mismo. Y a todos los que las aceptan, les sirven de escudo contra los engaños de Satanás. El engaño de Satanás, ¿sabe cuál es? Yo le dije al principio,
que la ley de Dios no se puede cumplir. Entonces, ¿qué es lo que hace? Quiere quitarte de la mente la ley de Dios y quiere ponerte solamente el amor de Cristo. A los cristianos, a los otros mundos le hace otra cosa. Pero a nosotros, a los cristianos, a los que creemos en Cristo, nos quiere poner que sí, leemos a cada rato, sí, por la fe eres salvo. Por los méritos de Cristo eres salvo. Pero si entendemos y vamos a la historia de Adán, podemos ahora ver, hermanos, que lo único que nos hace cercar delante de Cristo es si obedecemos ¿qué cosa? La ley. Porque si no obedecemos la ley, de nuevo estamos ¿qué cosa? Separados. Y para seguir leyendo y ya terminando, dice: el descuido en que se tuvieron estas verdades fue lo que abrió la puerta a los males que se están propagando ahora tanto en el mundo religioso. Se ha perdido de vista en sumo grado la naturaleza e importancia de la ley de Dios. Un concepto falso del carácter perpetuo y obligatorio de la ley divina ha hecho incurrir en errores respecto a la conversión y santificación. Y esto es lo más triste, hermanos, lo que hemos venido hablando. Y como resultado se ha rebajado el nivel de la piedad en la iglesia. Y ella concluye diciendo: en esto reside el secreto de la ausencia del Espíritu y poder de Dios en las iglesias. Hermanos, si uno, no sé si lo tengo acá, y cuando uno lee que el nivel de la piedad ha bajado, yo no entendí esa parte hasta que encontré 1 Timoteo 3, 14, 16, donde dice: es indiscutiblemente grande el ministerio de la piedad. Y ahí se explica todo lo que Cristo hizo por uno, hermano. Hermanos, les ruego que lean su palabra y que en nuestras mentes quede, así como tal vez como yo la entiendo, una moneda que tiene dos caras: el amor de Cristo a su ley en el otro lado. Dios nos bendiga inmensamente, hermanos, que haya sido de provecho. Si en algo me he equivocado, perdóneme. Si algo he hecho, he hablado que no va con la palabra de Dios, pues tenga misericordia de mí. Pero Dios nos cuide y nos dé el ánimo, hermano, de entender la obra que Cristo ha hecho. Es para que el pecado, es para que la condenación de la muerte no esté sobre nosotros y podamos estar cerca de Dios. Dios lo bendiga inmensamente, hermanos.